Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Han pensado alguna vez en las implicaciones que tiene quizá publicar fragmentos de su obra en redes sociales, quizá firmar un contrato de cesión de los derechos de autor de su obra? ¿Será que esto es lo más conveniente? Quédense hasta el final porque vamos a explorar este tema del derecho de autor de manera preliminar. Después lo iremos ampliando en diferentes aspectos, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y, como saben, su anfitrión en este su espacio. El derecho de autor vamos a hablar desde una perspectiva integrada entre lo jurídico y obviamente lo artístico, que es el objetivo, y lo literario, que es la razón de ser, la quinta esencia de este canal. Ahora, la parte legislativa evidentemente varía de país en país, pero vamos a recoger algunos aspectos esenciales de la idea del derecho de autor. También, por favor, eh, adelantándonos un poco para que nos dejen en comentarios cómo funciona el derecho de autor en su país. Acá el derecho de autor se concibe como una rama de la propiedad intelectual. Pero en esta rama de la propiedad intelectual, ¿qué cuestión se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta la protección de la obra artística o literaria original, susceptible de ser reproducida o difundida por cualquier medio, y que está en cabeza de los autores, les otorga unos derechos morales y patrimoniales. Básicamente eso es el derecho de autor. Entonces, protege una creación intelectual original de naturaleza artística o de naturaleza literaria, creada por una persona física y que es posible su reproducción o divulgación por cualquier medio. Estos son los elementos fundacionales del derecho de autor y van variando un poco. A veces sí la distancia es un poco más grande entre las legislaciones, pero básicamente es una protección que usted tiene tanto a nivel moral como a nivel patrimonial. Es decir, lo que tiene usted que ver sus derechos en cuanto a creador y de disposición sobre la obra, como lo vamos a ver más adelante, y el tema pecuniario, económico o patrimonial, que inclusive tiene unas repercusiones bastante altas y por ello el tema de los plagios y demás, y también de ceder uno de los derechos de autor, llega a ser tan álgido, tan problemático. Entonces, como entendemos que hay diferencias de país a país, vamos a hablar algunas acá en Colombia. Acá en Colombia lo protege la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Usted ingresa, si está en Colombia, al portal web que ellos tienen, un portal bastante completo, bastante didáctico para el manejo del registro de diferentes tipos de obras artísticas, musicales, literarias, de todo tipo, porque también ha habido una expansión en la concepción del derecho de autor, pero no vamos a entrar mucho en esos vericuetos de orden jurídico. Vamos a concentrarnos un poco más en lo instrumental de la parte jurídica para nosotros como escritores. Entonces, hablaremos también de algunos principios del derecho de autor. Por ejemplo, un principio fundamental, jurídicamente hablando, no se protege la idea. Por aquí tenemos un video hace unos días donde hablábamos de la importancia de la idea, que no todo tiene que ver con la ejecución, pero ahí evidentemente estábamos hablando desde un plano puramente estético, puramente académico, reflexivo sobre esa dicotomía entre idea y ejecución. Pero para la legislación, por lo menos aquí en Colombia, no es la idea lo que se protege. Lo que se protege es la concreción. Cuando esa idea se organiza, se sistematiza, se pasa a un soporte mediante el cual, porque recordemos que la reproductibilidad es un criterio, como lo vimos, de definición del derecho de autor, y entonces no la mera idea. Entonces uno puede tener diferentes obras literarias, musicales, de diferente naturaleza, que nos vamos a centrar en lo literario, y que no son necesariamente plagio. Hay que tener también mucho cuidado con esto porque algunos escritores piensan que todo el mundo los está plagiando. Y eh, muchas ideas, como hemos visto, y aún en el desarrollo, debido a la similitud en las capacidades y las aptitudes artísticas de los escritores,
así también como su experiencia, pueden determinar ciertas similitudes sin que estemos hablando necesariamente de plagio. Un principio muy curioso del derecho de autor tiene que ver con la irrelevancia del destino o el mérito de la obra. La obra se protege jurídicamente al margen si usted escribió o usted escribió el nuevo Quijote de la Mancha o si usted escribió Los pollitos dicen, la ley lo va a proteger igual. No tiene nada que ver el destino o el mérito. La protección además es inmediata. Acá en Colombia, la obra no requiere una formalidad especial del registro para ser protegida por parte del derecho de autor. La obra está protegida desde el mismo momento de su creación, de su concreción, de plasmarla en un soporte. También por eso hablábamos ahorita de compartir grandes fragmentos o compartir poemas o cuestiones que no están sujetos a registro. Ya usted tiene un derecho. ¿Qué es lo que pasa acá? Lógicamente, como todo el derecho hay una parte sustantiva y una parte adjetiva, una parte del derecho, una parte del procedimiento, la tarea del registro, que acá lo hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es de orden probatorio. Es decir, que la obra Las violetas azules de fuego la escribió usted y no la escribió el otro escritor o la otra escritora. Un principio también que nosotros vemos mucho, vamos a ver la parte práctica de por qué se prohíbe muchas veces la reproducción de una obra, es la independencia de la propiedad de la obra y su soporte. O sea, la propiedad del soporte es una cosa y la propiedad de la obra es otra. La propiedad de la obra siempre la va a conservar el autor o sus descendientes hasta cierto, digamos, límite en el tiempo. Y el soporte es otra cosa. Por ejemplo, Rayuela, usted puede comprar un libro de Rayuela y la propiedad de Rayuela sigue siendo de Cortázar y sus descendientes, pero la propiedad de la obra en cuanto tal, pero la propiedad del soporte es suyo. Usted compró el libro es suyo. Bueno, ahora hablemos un poco, porque son bastantes más principios y también, pero vamos a hablar quizá de las partes más prácticas. Dijimos que hay unos derechos morales y patrimoniales que se generan a partir de la protección mediante el derecho de autor. Entonces, ¿qué es un derecho moral de autor? Son definidos como un vínculo moral, espiritual entre el autor y su creación, entre el autor y su obra. Y estos son inalienables y también son irrenunciables. No se pueden vender ni se puede renunciar. Conforma la titularidad, algunos le llaman paternidad, la titularidad, la no deformación de la obra, la ineditud, la modificación y también el retiro. ¿Esto qué quiere decir? El derecho a la titularidad de la obra es que usted la puede publicar con su nombre, con un seudónimo. Es su obra, usted la publica y su nombre debe aparecer allí. Que no se deforme, que no sea mutilada, modificada, cortada, alterada, porque cuando esto implica un perjuicio del honor o la reputación del autor. Y estas alteraciones demeritan la obra, le quitan valor. Respecto a la ineditud, tiene el autor derecho a que su obra no se publique, incluso después de la muerte, acá en Colombia. O sea, lo que hizo Matt Brod con Kafka no se habría podido hacer, ¿cierto? Si lo llevamos al contexto colombiano. Pero bueno, afortunadamente en otro periodo histórico, otro lugar, no tenían esta cortapisa de la ineditud. La modificación, que el autor es libre de modificar su obra en el tiempo, incluso después de la publicación. Y el retiro tiene un derecho a impedir o a suspender la circulación de su obra y cualquier forma de utilización, aunque ésta haya sido utilizada previamente. Entonces, los derechos morales no son puramente ornamentales, sino que tienen unas funciones específicas importantes. Respecto a los derechos patrimoniales, estos derechos se llaman así, ¿por qué? Porque hacen parte, la obra es un activo, hace parte de qué? Del patrimonio del autor. Entonces, el autor, en tanto y en cuanto conserva los derechos sobre su obra, esto se traduce en la posibilidad de que usted se beneficie y disponga de su obra. Y se pueden heredar las obras. Ojo, para los que están casados, las obras, ese activo hace parte de la sociedad conyugal que se conforma con el hecho del matrimonio civil. Estos derechos también son embargables, transigibles y estos derechos patrimoniales sí se pueden renunciar. Por eso usted puede
renunciar patrimonialmente a su derecho de autor. Esto tiene muchas complejidades, es importante y los invitamos a observar en la legislación de esos países esto cómo funciona. Y hay derechos patrimoniales como la reproducción, que usted es el quien puede crear o reproducir copias físicas o digitales de la obra, por eso no se debe estar reproduciendo sin el permiso la obra del autor, aunque la piratería, tanto en el soporte tradicional del libro como la digital, eso no se ha podido pues frenar. La comunicación pública, que es que usted puede poner a circular y poner a la disposición del público su obra. Transformación, usted puede crear, es un derecho patrimonial, obras a partir de su obra original, las puede traducir, las puede adaptar, puede hacer sagas. Distribución, que tiene que ver mucho con el de la comunicación pública, que es ponerla, pero en este caso, la obra a disposición, pero mediante ventas, alquileres, etcétera. Entonces vemos que hay una correlación muy precisa entre los derechos patrimoniales y los derechos también de orden moral. Entonces, ¿qué queremos decir para concluir? Queremos resaltar la importancia de que usted como escritor registre su obra, que sea prudente a la hora de publicar. Vea, es que inclusive uno ve en redes sociales reproducciones de post, un hilo, una publicación X, obtiene y usted el reconocimiento que se traducen en likes y usted ve la misma publicación, ni siquiera sin sonrojarse, otra gente la copia y la pega. Ahora, si pasa eso por un simple like, imagínese usted por el tema del dinero, hay que ser muy cuidadoso. Por ahí también uno a veces lee opiniones respecto a que el autor que es que el autor o que los peores autores temen que la obra se la roben. Bueno, esas son consideraciones puramente subjetivas. Cualquier autor, teniendo en cuenta las tres dimensiones, que valora su trabajo artístico, ¿cierto? Que confía además en la profesionalidad de su trabajo, en su dimensión académica y que en su dimensión emprendedora, porque aquí las dos que más se resaltan son la artística y la emprendedora, cuida su patrimonio. Yo no creo que esto tenga nada que ver, ningún nexo causal, con ser un buen o un mal escritor. Preocuparse por registrar su obra inmediatamente y temer al plagio. Pues ya vimos que, por lo menos en Colombia, para efectos como principio del derecho de autor, no importa, es irrelevante el mérito de la obra. Si usted escribió la mejor obra, la obra que hizo, fue disruptiva en su país o en un momento histórico, si usted escribe una obra de mediocre, pues que eso ya es un asunto que la ley no entra precisamente en eso, igual se protege. Eso dejaría sin piso, por lo menos desde un punto de vista legal, eso de que no se preocupe por registrar su obra, registre su obra. Ya el tiempo y el público, que son los jueces naturales de la obra en lo estético, dirán si su obra es de calidad o no es de calidad. Pero bueno, déjanos saber en los comentarios si ya has publicado cómo fue la experiencia con el registro, si no has registrado la obra, cómo funciona en tu país. Ustedes saben, pues siempre es un gusto compartir en este espacio. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.